mi apreciado hermano, tengamos un feliz sábado a todos. Todos mis hermanos aquí presentes, a todos los hermanos pues que nos miran por la televisión, que nos miran a través de los distintos medios, aquella comunidad de Estados Unidos que nos mira de California también sean bienvenidos, y todos aquellos hermanos pues que también escuchan por la radio internacional. Así que en esta mañana pues somos bendecidos por Dios porque hemos venido a estudiar una vez más su palabra en este día especial. Dice que el sábado es una escuela, así dice el himno, es una escuela. Recordemos que Cristo Jesús iba los sábados a la sinagoga, porque el sábado era un día de instrucción especial, y el sábado debe ser un día de instrucción especial. Recordemos algo, en las leyes antiguas, en el Antiguo Testamento, ahí nos da una muestra del verdadero significado que era el sábado. Los sábados cambiaban los panes de la proposición en el santuario. Recordemos que los panes eran un símbolo de Cristo Jesús, un símbolo de su palabra. Su palabra tiene que ser renovada el sábado, dice. Mensaje nuevo, palabra nueva. Así que somos bendecidos por el Señor en esta mañana. Vamos a orar primeramente antes de entrar a estudiar este tema de importancia. Vamos a pedir la bendición divina antes de comenzar a hablar sobre el tema. Amado Padre Celestial, en esta mañana estamos agradecidos con usted por este grupo que está presente aquí estudiando tu palabra. Agradecido también por muchas personas que van a escuchar y que están escuchando y viendo este mensaje a través de distintos medios de comunicación internacional, Señor. Gracias por esos medios que tú has establecido para que el Evangelio se pregone por todo el mundo, como dice tu palabra. Ilumínanos, ayúdanos en esta mañana. Dame a mí el poder de lo alto, el poder de tu Espíritu, para que yo pueda hablar esas palabras inspiradas. La obra tú la haces, Señor. Tú eres el único que puede convencer los corazones. Nosotros solamente somos un medio transmisor de tu palabra. Ayúdanos en esta mañana a recibirla con agrado, esta palabra inspirada. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Después de haber estudiado la profecía bíblica, hemos estudiado muchos temas proféticos que están relacionados con lo que estamos viviendo en el tiempo actual. De estudiar temas de amonestación, temas de lo que le llamamos la justificación por la fe. Hoy vamos a cambiar la modalidad y vamos a estudiar un tema doctrinal. Un tema doctrinal que tiene que ver con la naturaleza divina de Jesús. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar una parte 1. Vamos a continuar el próximo sábado con este mismo tema, nada más que en la parte 2. Quiero decirle antes de entrar a estudiar el tema, yo comencé una serie hace como 3 años grabada aquí. Hay 2 temas grabados de esa serie, pueden buscarlo ahí en el internet, los hermanos que me están viendo, que esa serie se llamaba La Doctrina de Dios. Y solamente enfoqué 2 temas en esa serie porque después, creo que vino en el 2020 lo del COVID, o yo no sé qué fue lo que ocurrió, o las circunstancias que estaban ocurriendo en el mundo, y cambié la temática que iba a seguir. Entonces me dediqué a estudiar más las profecías bíblicas porque era el momento actual. Y dejamos un poco aparte esta parte que era relacionada a la deidad, a la doctrina de Dios, ¿verdad? A la doctrina de la deidad, a la doctrina de la divinidad, a la doctrina de Dios. Pero hoy vamos a estudiar un poco acerca de eso y posiblemente el sábado también, porque son temas de importancia. ¿Por qué son temas de importancia? Porque hay organizaciones religiosas, ¿verdad? Hay cuerpos religiosos, hay iglesias que creen que Cristo Jesús fue un ser creado. Otros creen que Cristo Jesús fue un ser engendrado.
creyendo de que Cristo Jesús es Dios como en segundo orden, como en segundo plano, como un Dios menor. Hay muchos que tienen esa creencia, hay pueblos religiosos, ¿verdad? Entonces hay que dejar bien claro eso. Pero antes quiero entrar a una parte introductoria con respecto a lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en nuestra iglesia adventista a nivel mundial. Esto es importante partir de ahí. ¿Por qué? Porque actualmente ya tiene rato, ya tiene algunas décadas, en el mundo adventista, oígase bien esto, están soplando muchos vientos de doctrinas que tratan de destruir la fe de los hitos antiguos que hemos creído. Hay muchos vientos de doctrina que están entrando dentro del mismo adventismo, eso es importante tenerlo en mente. Y vamos a ir tocando uno de los vientos de doctrina que ha entrado dentro de la iglesia adventista, y hay grupos que se han salido ya de la iglesia conformando iglesia aparte con esta enseñanza. Hay varios grupos que dicen que hay que guardar las fiestas judías del Antiguo Testamento. Varios. No sé si aquí en Nicaragua hay alguno, pero en otros lugares, en Estados Unidos, en Europa, en mismo América del Sur, hay grupos que dicen que hay que guardar las fiestas judías. Hay que guardar la Pascua como se guardaba antes, hay que guardar el Pentecostés como antes y un sinnúmero de cosas. Nosotros sabemos, no vamos a entrar a detallar eso, pero sabemos que a la luz de la palabra, eso no es verdadero, ¿verdad? Ya hemos hecho estudios acerca de eso, ¿verdad? De que las leyes rituales judías caducaron cuando Jesús vino, porque eran sombra de Cristo Jesús, todas representaban a Cristo, todas nos llevaban hacia Cristo Jesús. Pero no quiero entrar en detalle sobre esta situación, solamente es una introducción. Hay otros que atacan el espíritu y profecía de una manera que medio creen en una de las partes y no creen en otras partes. Y dicen, hay grupos también religiosos y dicen que el espíritu de profecía fue mutilado. Unos dicen después de 1884. No quiero entrar en detalle también porque eso podría ser otros temas. Hay otro movimiento que está bien difundido, aquí en Nicaragua incursionó hace como y dividió iglesias, hace como unos grupos, dividió, no sé si unos 25 años, por ahí 20 años, entró ahí al lado de Chinandega, aquí en Nicaragua, dividió dos grupos de Chinandega, entró esa vara del pastor, ese movimiento. Y hay muchos lugares que esa creencia está, ¿verdad?, como un movimiento independiente. Están los judíos mesiánicos, ya han entrado dentro del mundo adventista ideas judías mesiánicas. No quiero entrar en detalle también, y hay unos adventistas que creen, por eso hay muchos ahora adventistas que creen todo lo que está ocurriendo en el Israel actual y creen que el pueblo de Israel todavía puede llegar a ser, dice, un pueblo, o más bien ellos dicen que el pueblo de Israel todavía tiene que ver con la profecía, es parte de la profecía. Bien, pero el tema donde nos vamos a centrar, y están los antitrinitarios, que es el grupo 5, y ahí es donde me quiero centrar un poco. Hay grupos, hace como unos 30 años tal vez, por ahí en Estados Unidos donde comenzó estos movimientos, se han creado varios movimientos antitrinitarios, ¿verdad?, que creen que Cristo, estos movimientos antitrinitarios creen que Cristo no fue un ser creado, un ser engendrado, dicen, que el Espíritu Santo, muchos aducen que a veces hasta la misma persona de Cristo, no hacen diferenciación, o que el Espíritu Santo es una emanación de Dios, un sinnúmero de cosas. Muy bien, hay una advertencia, ¿sí?, en los últimos días de parte del Espíritu de Profecía, nos da una advertencia, y aquí está descrita esa advertencia en Maranata, el Señor viene, los que tienen ese devocional del 3 de julio, está en la página 190, creo, y viene de señal de los tiempos, del 28 de mayo de 1894, Dios reveló esto, ¿verdad?, a la profetisa de los últimos días. Antes que ocurran los acontecimientos finales,
Eso, miremos bien la fecha, 1894. ¿Hace cuántos años fue eso? Casi como 120 años. Antes que ocurran los eventos finales de la obra de la apostasía, habrá una gran confusión en el pueblo de Dios, está diciendo. Habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. No habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Óigase bien. Dentro del pueblo adventista, ¿qué no iba a haber? Conceptos claros, algunos, ¿verdad? Claros y definidos con respecto a la divinidad, con respecto a la deidad, con respecto a la naturaleza del Padre, a la naturaleza del Hijo y a la naturaleza del Espíritu Santo. Eso está queriendo decir, ¿verdad? Eso fue profetizado hace más de 120 años y hoy lo estamos viendo eso. Hoy es verdad, esto se está cumpliendo porque hay movimientos dentro del pueblo adventista que han salido que no tienen conceptos claros y definidos con respecto a Dios, con respecto a la divinidad, con respecto a la deidad. Esto es importante, esto se está cumpliendo. Sigo avanzando. Como una parte introductoria, y es lo que estamos viviendo actualmente, durante lo que decía anteriormente, durante estos últimos años se han levantado movimientos antitrinitarios dentro del pueblo adventista. ¿Y qué argumentan ellos? Los que se han levantado con esos conceptos antitrinitarios. Argumentan el falso concepto de la deidad de Cristo, atacan la deidad de Cristo y la del Espíritu Santo. Tienen ciertas ideas arrianas, ¿verdad? Ya hemos hablado del arrianismo otras veces. Hermanos testigos de Jehová tienen los conceptos arrianos, sabemos, ¿verdad? Los de la iglesia testigos de Jehová, más bien. Entonces, dice aquí, en esta introducción que tengo, que los falsos conceptos se están argumentando, ¿verdad?, de este tipo de personas que se ha levantado como un movimiento dentro del pueblo de Dios. Ellos argumentan de que Jesús, atacando la deidad de Jesús, dice que Jesús fue engendrado por el Padre en las edades eternas, dando a entender que el Padre tiene más eternidad que Jesús. Primero el Padre existió, después engendró a Jesús. Miren qué clase de concepto es ese más errado, que eso lo vamos a ir estudiando a lo largo de este estudio, y no solo a lo largo de este estudio, sino al estudio que sigue. Ellos atacan eso. Y dicen también de que la deidad de Jesús es derivada, viene del Padre. La deidad de Jesús es derivada, depende del Padre, dice. O sea que el Padre es más que Jesús, para que lo entendamos en nuestro lenguaje. Y argumentando ellos de que, atacando la personalidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es una persona, si no es una influencia o es el mismo Cristo, tienen otras ideas erradas. Y también ellos argumentan que los fundadores de la iglesia adventista no creían en la Trinidad y que ellos creían y sostenían esos conceptos que ellos están defendiendo hoy, utilizando tanto la Biblia como los escritos del Espíritu y Profecía de una manera fuera del contexto, ¿verdad?, real. La pregunta es, ¿será cierto eso? Otra pregunta, ¿qué dice la Biblia del Espíritu de Profecía con respecto a eso? Eso es lo que vamos a investigar. Eso es lo que se tiene que investigar a la luz de la palabra, si lo que se está diciendo es verdad o es mentira. Y estudiando la Biblia dentro de su contexto, porque si estudiamos la Biblia fuera de su contexto, un texto aislado, no estamos estudiando bien la Biblia, estamos estudiando desordenadamente la Biblia. Por eso que se han creado tantas iglesias con la mala interpretación de textos aislados. Y eso no debe ocurrir. La Biblia tiene un orden para estudiarse. La misma Biblia tiene reglas para estudiarlas definidas. ¿Estamos de acuerdo? En la palabra de Dios hay advertencias. En las cartas de los apóstoles, principalmente las cartas de Pablo, las cartas paulinas, hay advertencia contra esas falsas enseñanzas. Y Pablo nos advirtió a la iglesia de Éfeso y nos advierte esta mañana a nosotros,
Y dice en el versículo 14 de la carta a la iglesia de Éfeso, de los Efesios, el versículo 4. El capítulo 4, perdón, el versículo 14. El capítulo 4, el verso 14 dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, está subrayado, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí estamos. Porque alguien dice, si yo uso la Biblia, dice, para defender la verdad, pero la puedo usar mal la Biblia, como la usó el diablo en el desierto de la tentación contra Jesús. El diablo citó la Biblia, pero la citó mal. Jesús le citó la Biblia, pero la citó bien. Entonces, ese es un problema que puede haber, porque alguien dice, si usan la Biblia, pero ¿cómo estamos usando la Biblia? Ese es un problema. ¿Cómo estamos usando la Biblia? Dice que no seamos como niños fluctuantes, que nos dejamos de llevar por cualquier cosa que ocurra, por cualquier viento de doctrina. Y dice esa palabra, es claro, estratagema. ¿Sabe qué significa la palabra estratagema? Que la usan con astucia. Con astucia, con habilidad de engaño, ese es estratagema, ¿verdad? Y aquí se nos da un comentario importante. Dice que se aproximan con rapidez los días cuando se producirá gran confusión en el mundo religioso, ya estamos en eso. Con rapidez habrá muchos dioses, ya hay, y muchos señores dentro del mundo religioso, hay muchos dioses, porque creer, hermanos, de una manera diferente, como dice la palabra de Dios, en lo que respecta a la doctrina de Dios, esa es idolatría. Si yo creo en un Dios que no es como dice la Biblia, esa es idolatría, esa falsa enseñanza. Por eso dice que aquí van a haber muchos dioses y muchos señores. Si yo creo que Jesús no es Dios, soy un idólatra, porque Jesús no es Dios, estoy creyendo en otro Dios. Un ejemplo. Habrá muchos dioses y muchos señores, soplará toda clase de viento de doctrinas, lo estamos viendo, y va a ser peor después. Y Satanás vestido con ropa angélica, claro, ¿por qué está vestido de ropa angélica Satanás? Porque está usando la Biblia, con la misma Biblia está engañando, ropa angélica, está usando la Biblia, dice, engañará, si fuera posible, a los escogidos. Jesús lo dijo en el último sermón, Él lo dijo. Y en Eventos de los Últimos Días, en la página 607, nuestros hermanos, todos necesitamos comprender los oráculos de Dios, la palabra de Dios. Necesitan tener un conocimiento sistemático de los principios de la verdad revelada. ¿Qué cosa es un conocimiento sistemático? Que estudiemos bien la Biblia en su orden, como fue escrita, no de una manera desordenada, como a mí me convenga, para crear una idea, sino a como es, a como lo dice la palabra de Dios. Es importante, es un conocimiento sistemático, metódico, que me lleve a la doctrina que estoy estudiando, a la enseñanza que estoy estudiando. Eso es importante. Mire lo que dice Pablo en Romanos 16, 17. Pablo escribiendo a la iglesia de Roma. Dijo el apóstol Pablo en aquel momento, y es para nosotros, recordemos que dice el mismo Romano Pablo en 15:4, dice todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. Y Pablo lo dijo en 1 Corintios 10:11, todo fue escrito como por ejemplo para nosotros, dice, para quienes lo que hemos alcanzado los fines de los siglos, y los que hemos alcanzado los fines de los siglos, ¿quiénes son? ¿No fueron los apóstoles? Somos nosotros de este tiempo. Quiere decir que todo lo que se escribió en la Biblia, en toda esta Biblia, es más para nosotros que para el tiempo de los apóstoles, que para el tiempo de los profetas, más para ellos, porque ahora tenemos toda la luz revelada en los dos testamentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Eso es importante. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Los que causan divisiones con una enseñanza falsa, apartarnos de ellos.
porque me va a llevar al error. Si no estoy bien cimentado en la verdad, de seguro que me va a llevar el diablo, con esa enseñanza, con esa doctrina de demonio. Pablo advierte a la iglesia de Berea también, en el capítulo 13, el versículo 9, mire lo que dice el apóstol Pablo, es para nosotros. No os dejéis llevar de diversas doctrinas y extrañas. Extraña, diversas doctrinas. ¿Qué quiere decir diversas doctrinas y extrañas? Extraña fuera del alcance contextual bíblico. Por eso es extraña, ¿verdad? Importante de ella. No voy a leer el resto del pasaje porque esa es la parte relevante. Mensaje selecto, tomo 2, la página 14. Está profetizado que en este tiempo toda clase de fanatismo y teoría errónea iban a entrar en el pueblo de Dios. Que pretenden ser la verdad serán introducidas en el pueblo remanente de Dios. Toda clase de ¿qué? De teoría errónea iban a ser introducidas entre los adventistas. Y eso lo estamos viendo. Estamos viendo eso. Llenarán las mentes con sentimientos erróneos que no tienen parte en la verdad para este tiempo. Por la luz que el Señor me ha dado, puedo decir que se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo. En Hechos 20, del 28 al 30, dijo eso Pablo. La misma palabra del apóstol Pablo. La pregunta es, ¿quiénes van a ser engañados cuando venga el zarandeo? ¿Quiénes? Aquí lo dice. Cuando venga el zarandeo por la introducción de falsas teorías, de falsas doctrinas, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar serán como arena movediza. Se deslizarán hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. ¿Quiénes van a ser engañados? Los que no estudiaron bien la palabra de Dios. Yo he venido diciendo mucho, hermanos, no basta con ir a una iglesia. Hay que ir a la iglesia, hay que congregarse porque es mandato de Dios. Pero hay que estudiar la palabra de Dios uno también por su cuenta. Tiene que estudiar la palabra de Dios. Hay que estudiar para no ser engañado. No ser engañado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a ir entrando, todo eso fue introductorio al tema en sí. Porque el tema era, la pregunta era que si Cristo es verdaderamente Dios. Eso es lo que hay que demostrar. Si Cristo, con la palabra de Dios, si Cristo era, todo el mundo me va a decir, si Cristo era Dios, pero ¿cómo lo demuestro con la palabra? Tengo que demostrarlo, no solo porque yo lo crea, lo diga, hay que demostrar, hay que dar demostración. Porque los otros me pueden demostrar que Cristo no es Dios y con la misma Biblia. Oiga, los otros te demuestran que Cristo no es Dios con la Biblia, pero usándola mal. Nosotros demostremos que Cristo es Dios con la Biblia usándola bien. Para ello, para entender todo esto que vamos a estudiar, es importante entender los nombres de Dios, cómo aparecen en la Biblia. Nombres de Dios, porque en la Biblia Dios es registrado con distintos nombres. Aquí no vamos a estudiar cuál es el verdadero, cuál es esto, eso no es el tema. Aquí nos interesa, hay un nombre que es muy importante, que es el que aparece más en la Biblia. Eso lo vamos a estudiar ahorita. El Antiguo Testamento usa una cantidad de nombres o títulos para referirse a Dios. Recordemos que a Dios se refiere con distintos nombres como Él. Elohim, que es Dios. Yahvé o Jehová es otro nombre para Dios. Y está el Todopoderoso, es un título o nombre. El Omnipotente es un título o nombre. Entonces, vamos a ver cuál es el que nos interesa para el estudio que vamos a tener hoy. Dice que estos nombres de Dios, ¿qué describen? ¿Qué revelan? Describen cualidades, los nombres, atributos, características especiales. O sea que el nombre se usa de acuerdo a lo que se quiera representar o revelar, de acuerdo a la característica que yo quiero exaltar, que yo quiero revelar. Puedo usar un nombre para expresar el poder de Dios, otro nombre para exaltar a Dios, otro nombre para revelar su carácter, otro nombre para determinar la existencia o eternidad de Dios.
Entonces todos esos títulos son una expresión o revelación de Dios en su relación personal con el hombre, con la humanidad en el plan de redención. Muy bien, vamos a estudiar un nombre específico en la Biblia hoy para ayudarnos al tema, y es el nombre que en la Biblia ya españolizada aparece como Jehová. Aquí en nuestra Biblia aparece como Jehová españolizada. Ese es el nombre que se usa más en el Antiguo Testamento, en la Biblia, es el nombre, dice que se usa en el Antiguo Testamento, dice aquí, según un estudio que se hicieron los eruditos, 6.823 veces en el Antiguo Testamento aparece ese nombre. Es el que aparece más de todos los nombres de Dios. Pero quiero leer esta parte que del diccionario bíblico adventista, ¿verdad? Esa recopilación muy importante. Y aquí es traído de la palabra original hebrea en que fue escrito ese nombre de Dios. Recordemos que la Biblia fue escrita originalmente en hebreo, el Antiguo Testamento, y en griego el Nuevo. Entonces hay que ir a sus raíces para entender esto del nombre de Jehová. Entonces dice aquí esta parte del diccionario, no lo voy a leer literalmente sobre algunos aspectos por el tiempo, porque no tengo tanto tiempo para dar una explicación tan amplia en este contexto. Pero esto ya más o menos lo hemos visto. Por ejemplo, en la palabra hebrea, las 4 letras YHWH. Después, esas 4 letras, un tiempo después, le agregaron vocales, porque no era vocalizada. Aparece como Yahweh o Yahvé, le dicen algunos, Yahweh o Yahvé, y después ya españolizada, tiempo después, se hizo una transliteración y aparece el Jehová en la Biblia. Miremos el origen cómo va. Originalmente son las 4 letras consonantes, Y, H, WH, ese es el nombre de Dios. Según esto. ¿Y eso qué quiere decir ese nombre? ¿Qué demuestra ese nombre? ¿Qué expresa ese nombre? Cuando aparece esa palabra Jehová aquí, que es españolizada, que viene de las 4 letras, que se le llama aquí, dice en el escrito tetragramatón. Tetra es 4. Tetragrama, 4 letras. El tetragrama es Dios expresado en 4 letras, su nombre. Y dice ahí, ¿qué quiere decir? Que es el Jehová ya en español, aquí en la Biblia. Esa palabra Jehová, pues, para que me entiendan, quiere decir que viene de esas 4 letras, el que existe en sí mismo. Cuando aparece en la Biblia ese Jehová aplicado a Dios, quiere decir el que existe en sí mismo. Cuando aparece ese Jehová, pongámosle así para que me entienda, aplicado a Cristo, quiere decir Dios que existe en sí mismo. El yo soy quiere decir el autoexistente. ¿Verdad? Aquí lo dice. El eterno que vive eternamente, eso quiere decir cuando decimos Jehová. Eso quiere decir el que vive eternamente. Y este es el atributo, según lo que dice este escrito, divino particularmente destacado para este título. Es el que describe la autoexistencia de Dios, la fidelidad de Dios. Eso es lo que escribe, es importante. Siempre en el mismo diccionario, es importante, bíblico, oiga bien, no un diccionario común. En la página 609 dice que los hebreos antiguamente, en tiempo de Moisés, después del tiempo de Moisés, ellos usaban esas 4 letras. Porque, quiero decirle, el idioma hebreo no ha sido, originalmente no es un idioma que tenía letras vocales, solamente tenía letras consonantes. Esa vocalización, aquí lo vamos a leer en el escrito, pero se lo estoy explicando antes, esa vocalización se hizo hasta en el siglo 8 después de Cristo. Lo hicieron una comunidad que lo voy a leer que se llamaron los masoretas judíos y le agregaron vocales y ahí es donde aparece el Jehová, el Yahvé o Yahvé. Y después, como 400 años después, otros eruditos modernos, como 1200 y pico, ya lo españolizaron, lo transliteraron como el Jehová que aparece en esta Biblia, en la Biblia. Llegaron un tiempo los judíos, dice este escrito, no lo voy a leer literalmente, pero lo voy a explicar por el tiempo,
que ellos decían, no podemos pronunciar ese nombre, las 4 letras, porque es tan sagrado pronunciar ese nombre, las 4 letras, YHWH, que eso fue en el tiempo intertestamentario, entre Malaquías y Juan el Bautista. Ese es el tiempo intertestamentario. En ese tiempo, cuando habían venido ellos, los judíos, cuando estuvieron en cautiverio, ya habían salido, ya habían venido del cautiverio, ¿verdad?, a Jerusalén, a Israel, ¿cómo le llaman? La capital de Israel, a Jerusalén, ya estaba reconstruida. Dijeron ellos, que fue en el tiempo más o menos de Nehemías, Esdras, un poquito por ahí para acá, no vamos a seguir usando ese nombre, porque estamos profanando el segundo mandamiento. No usemos ese nombre, porque lo consideraban, dice, como una violación al segundo mandamiento del Decálogo. Entonces ellos adoptaron, dijeron, llegaron a un consenso, usemos mejor la palabra Señor, Adonai, en hebreo. Cuando vayamos a usar el Jehová, el 4 letras, pues el Yahweh, no lo usemos Señor, Adonai. Por eso ustedes miran que en el Nuevo Testamento no aparece la palabra Jehová. Busquen en todo el Nuevo Testamento, no hay una palabra que diga Jehová, solo en el Antiguo. Dice Señor, y Señor eso quiere decir. ¿Vamos entendiendo? Para que entendamos bien esto. Y traducido en griego es curio. Señor quiere decir en el lenguaje hebreo Adonai y en griego curios. Entonces eso se iba a usar más. En los días de Jesús ya no se usaba las 4 letras Yahweh, se usaba Señor. Búsquenlo en el Nuevo Testamento, háganse esa tarea y van a ver que no van a encontrar esa palabra. Muy bien. Vino esa comunidad mazoreta, dice, que eran judíos, que eran copistas, que eran escritores judíos, que hicieron el siglo 7 y el siglo 8 después de Cristo, añadieron las vocales a las 4 letras, las vocales de la palabra Adonai, Señor, y se las pusieron a las 4 letras consonantes YHWH, y de ahí donde viene el Jehová. Entonces ahí viene el Jehová que aparece aquí. Entonces el Jehová es lo mismo que el 4 letras YHWH, Yahweh o Jehová significa lo mismo. ¿Qué quiere decir ese nombre? El que existe por sí mismo, el autoexistente, el eterno que nunca tiene fin, el que no tiene principio, el que no tiene fin. Eso quiere decir. Importante todos esos aspectos generales para que ahora podamos entender los textos bíblicos. ¿Estamos entendiendo? Y vamos a ver cómo avanza el tiempo, hermano. El tiempo es nuestro peor enemigo. Cuando estudiamos esto queremos estudiar más tiempo. Vamos a ver la divinidad plena y eterna de Jesús hoy en este tema en el Antiguo Testamento. El próximo sábado lo vamos a estudiar en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver solo el Antiguo porque no nos alcanza el tiempo, pero el próximo sábado vamos a ver otra segunda parte. Muy bien. En el Antiguo Testamento, quiere decirles, mi apreciado hermano, esta mañana, vamos al Antiguo Testamento primero. Existen fuertes declaraciones proféticas en este Antiguo Testamento donde se muestra muy claramente la plena deidad y eternidad de Jesús. Quiero mencionarle 3 de las fuertes declaraciones proféticas en el Antiguo Testamento que me van a mostrar o que nos van a mostrar de una manera muy clara y categórica la plena deidad de Jesús, donde se demuestra que Jesús es pleno Dios como el Padre, es tan eterno como el Padre también. Para aquellos que todavía dudan de esto, vamos a mencionar los versículos. ¿Cuáles son? Los vamos a estudiar los 3, Isaías 7:14, Isaías 9:6 y Malaquías 5:2. Son 3 versículos importantes. Pero vamos a estudiar otros pasajes. Pero estos son los que tienen una fuerte, son fuertes declaraciones. Muy bien, vamos al primero. ¿Qué dice Isaías 7:14 en la Biblia? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá
y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel, lo subrayo. Emmanuel, ahí habla de una virgen que va a concebir futuramente. ¿En qué tiempo escribió Isaías esto? Más o menos, hermano, cronológicamente unos 700 o 750 años antes que naciera Jesús. Esta era una profecía que se escribió más de 7 siglos antes y se cumplió después. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿qué significa Emmanuel? Alguien me puede decir rápidamente porque ya lo ha leído. Dios con nosotros. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacaron ese nombre? ¿De dónde vino? ¿Cómo Mateo, por qué Mateo lo pronunció de esa manera? Hay que investigarlo. ¿Qué significa Emmanuel? Para que entendamos el significado de Emmanuel, oiga bien, hay que estudiar el capítulo 8, oiga bien, de Isaías, para poder entenderlo. Y quiero decirle algo esta mañana. El capítulo 7 de Isaías, para que lo estudien, no me da tiempo de estar estudiando los versículos. El capítulo 8 de Isaías, primero el 7, el 8 y el 9 de Isaías, los primeros 7 versículos del 9, la primera sección, van dentro del mismo contexto, se tienen que estudiar, óigase bien, dentro del mismo contexto de una manera consecutiva para poder entenderlo y hallar claramente el significado de lo que estamos estudiando. ¿Qué significa Emmanuel? El comentario bíblico adventista me dice, tomo 4, página 184, dice ahí, hablando del capítulo 8, comentando el versículo 1, dice que en el versículo 1, en el hebreo original, no dice, ¿cómo dice en su Biblia? A ver, en la Biblia 60 dice, ¿cómo dice? ¿Quién tiene una Biblia ahí que no sea 60 y me lee el primer pasaje, las primeras letras, rapidito hermano, por favor, que no sea 60, las primeras letras, la primera frase, por favor, del capítulo 8, versículo 1. Rapidito, porque el tiempo avanza. Nadie tiene. ¿Nadie tiene, hermano? Santo Dios. Bueno, entonces voy a leer lo que dice aquí, pues, porque nadie me sacó. ¿Todos tienen 60 entonces? Bueno. Entonces, en el hebreo original dice, y me dijo Jehová. En la versión 60 no aparece y. Eso es lo que quiero recalcar. No sé si en la versión moderna de ustedes aparece. No aparece el y. La primera letra que tiene que aparecer en la Biblia no aparece. El y. Y recordemos que la Biblia, hemos dicho, muchas Biblias tienen errores de traducción. La Reina Valera tiene errores de traducción, pero no quiere decir que sea mala Biblia. Pero hay que saber ubicar los errores de traducción que hay. Y este es una parte que tiene un error de traducción. Entonces, la palabra original que tiene que aparecer ahí, y me dijo Jehová, en el versículo 1 del capítulo 8. Y me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella, etcétera. Lo que quiero decir, toma. Y me dijo, no dice me dijo. ¿Qué quiere decir el uso? Aquí, mire la explicación, aquí está. El uso el y es una conjunción, gramaticalmente hablando. El y me une dos ideas. Me une la idea del capítulo 7 que terminó en el versículo, en la Biblia el capítulo 7 termina en el versículo 25 y me sigue la idea en el capítulo 8, el versículo 1, va consecutivo, eso es lo que quiere decir el y. ¿Estamos entendidos? Vamos en la misma idea. Por eso capítulo 8 de Isaías, el capítulo 7, se tienen que estudiar dentro del mismo contexto, no separado, para que lo podamos entender. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está la explicación. El uso de la conjunción y guau es en hebreo.
indica que la acción del verbo que le sigue debe considerarse como una secuela, como algo siguiente del verbo anterior, uniendo la idea de los versículos anteriores, el capítulo anterior y el versículo primero del capítulo 8. El capítulo 8 de Isaías es una continuación de lo que se relata en el capítulo 7. Es una explicación o aclaración de este capítulo. La profecía del capítulo 8 está estrechamente relacionada con el capítulo 7 y debe entenderse dentro del marco de ese mismo capítulo. Importante, avancemos porque ya ahora sí vamos. Significado de la palabra Emmanuel entonces. Entonces, el capítulo 7 no me dice quién es Emmanuel, oiga bien. Si yo leo solo el 7, ahí no me dice quién es Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? ¿Qué quiere decir? No lo sé, pero el capítulo 8 sí me dice. En los versículos 8 al 10 me dice, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Y viene el 10. Toma consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Ahorita acabamos de encontrar el significado del nombre de Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios está con nosotros. Si yo uno el 7:14 y el 8:10, me está diciendo que Emmanuel quiere decir Dios está con nosotros. Por eso Mateo, el apóstol, ¿verdad? San Mateo, une las dos ideas, el capítulo 7 y 8, y Mateo declara que Emmanuel es Dios con nosotros. Mateo 1:23 dice, he aquí, cuando se da el cumplimiento de Isaías 7:14, cuando nace Jesús, cuando María concibe, dice Mateo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido, Dios con nosotros. ¿Por qué dijo él eso? Porque unió las dos ideas. Unió el nombre Emmanuel 7:14 Isaías y unió el significado Dios con nosotros. Qué importante es. Pero ahora viene algo relevante. Esto sigue. En el capítulo 9 hay que estudiar el capítulo 9 y el capítulo 8. Dice el comentario bíblico que en la Biblia hebrea, oiga bien, Isaías 9:1 es 8:23, hermano. En la Biblia hebrea original, que la Biblia hebrea es el original, porque esta de nosotros no es el original. La Biblia hebrea es el original, esta es copia. Y en la Biblia hebrea original no hay errores, aquí hay errores. Ya lo sabemos que en las traducciones hay errores, eso lo sabemos porque hemos estudiado, pero en la original hebrea no hay errores. Y por eso se corrigen. Entonces, en la original hebrea, dicen los eruditos, dice este comentario, recordemos que el capítulo 8 de Isaías termina en el verso 22, ¿verdad? Saltamos al 9:1, pero en la Biblia hebrea no. Dice que existe el 8:23. El 9:1 es 8:23. Es como seguido, los versículos del 1 al 7 del capítulo 9 están estrechamente relacionados con los últimos versículos del capítulo 8. Y ahí, no voy a leerlo literalmente, ahí se presenta la descripción de la venida del Mesías. Sí, lo vamos a ver. Entonces, mire qué lindo esto, ir uniendo las ideas, eslabones tras eslabones. Por eso dice, esto se llama un estudio sistemático, uniendo. Unimos el 7. El 8 y ahora el 9, porque en el 9 me sale una gran profecía. Isaías 9:6, porque un niño no es nacido, hijo nos ha dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, dice admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Quién es este niño? Jesús. Pero ¿cómo me vengo dando cuenta que Él es Jesús? Por lo que vengo estudiando el 7:14, vengo estudiando el capítulo 8, me dice Emmanuel, Dios con nosotros, y ahora aquí me demuestra los atributos de ese niño que son atributos divinos. Y Isaías 9:6 demuestra categóricamente que ese niño en 7:14 que nació, que iba a nacer de María y que significaba Dios está
Dios está con nosotros, ese niño es Jesús y es Dios igual que el Padre. Qué tremendo esto, hermano. ¿Y qué quiere decir Dios fuerte? Dice que esta afirmación es muy desconcertante para los hermanos testigos de Jehová. No la soportan esto porque no pueden combatirla. Esta expresión se aplica solo a Yahweh, las 4 letras, el que existe por sí mismo. Y si a Cristo se le aplica las 4 letras, el Yahweh, el que existe por sí mismo, quiere decir que Cristo es igual que el Padre. No es engendrado, es eterno como el Padre y se demuestra la plena deidad de Jesús. No es menos que el Padre. Dice que así como Dios es eterno, comentario bíblico, tomo 4, página 188, así como Dios el Padre es eterno, así también lo es Cristo. Ya lo dijo Isaías. Isaías le llama a Jesús Padre eterno. ¿Por qué le llama Padre eterno? Porque Cristo es el Padre de toda la humanidad dentro del contexto de plan de redención. Y la profeta aquí lo menciona en el deseado de toda la gente en la página 17 para que categóricamente dice que aplica, ahí está el versículo, no lo voy a leer literal, un niño no es nacido, hijo no es dado, dice, citando el versículo, y el principado sobre su hombre. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su hijo. Dios hecho carne. Y dice ahí, cuando habla de admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el yo soy es el mediador entre Dios y la humanidad, y el yo soy es Cristo Jesús. Clase de demostración. Vamos al tercer nombre fuerte. Pero tú, Belén Éfrata, 5:2 de Miqueas. Pero tú, Belén, menciona a Belén donde iba a nacer Jesús. Pequeña para estar entre las familias de Judá. Allí es el lugar donde iba a nacer Jesús. De ti me saldrá el que será Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Yahweh, Jehová. El que existe por sí mismo. Quiere decir que iban a ser el Señor, iban a ser Yahweh. ¿Verdad? El que iba a nacer ahí era Yahweh, el que existía. El que existe por sí mismo, el que tiene eternidad absoluta, ese es el que iba a nacer como un Dios hecho hombre en Belén. Clase de demostración es, hermano. Dice que esa expresión de los días de eternidad hablan de una eternidad absoluta, plena, que no tiene principio ni fin cuando habla de los días de la eternidad. Cristo no tiene principio, por eso Él dijo, yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin, que eso lo vamos a estudiar en el segundo tema. Así que Miqueas, al decir Miqueas que sus salidas son desde el principio, aclara que ese principio tiene que ver con la eternidad de Dios. Muy bien, vamos a avanzar. Aquí lo aplica. El deseado de toda la gente en la página 435. Miqueas, ¿saben una cosa? Lo aplica aquí. Miqueas. Elena White aplica Miqueas 5:2. Dice que habla de Cristo como aquel que existió, dice, de los días de la eternidad. No lo leo literal. Vamos a otro texto importante. Hay una profecía que le hemos estudiado en el Antiguo Testamento, Isaías 40, versículos del 3 al 5, donde describe el ministerio de Juan el Bautista. Y ahí habla de que Juan el Bautista era la voz, ¿verdad? Esta era una profecía. Y decía, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Yo le puse ahí las 4 letras, Jehová el Yahvé. Y ahí habla, no voy a leerlo literal, el tiempo, hermano, avanza. Ahí, entonces, ¿quién es el que iba a preparar el camino de Jehová? ¿Quién era ese Jehová que iba a venir? Jesús. Fíjense bien, si le aplica a Jehová, quiere decir que era Dios. Al que se le aplica a Jesús era Dios eterno, Dios plenamente. Entonces, Juan el Bautista iba a preparar el camino de Jesús, el Jehová. Pero miren el Nuevo Testamento, ya no aparece la palabra Jehová, aparece Señor. El cumplimiento de esa profecía que aparece en Lucas y en los Evangelios 3 del 4 al 6 de Isaías 40, como está escrito en el libro de Isaías, dice él. Lo leo así resumido, que dice, voz que clama en el desierto, ya lo leímos en Isaías 40. Preparad el camino, ya decía de Jehová, aquí dice el Señor. ¿Ya se fijaron? Que ya no va, ya en el Nuevo Testamento no aparece Jehová, aparece Señor. Allá en el antiguo Jehová y aquí Señor son la misma cosa. ¿Estamos de acuerdo? Pero en Jeremías vamos a dar dos pasajes más importantes, además de los 3 fuertes. Jeremías 23 también describe a Cristo como el Jehová, como el que iba a venir.
23 del 5 al 6. He aquí vienen días, una profecía en los días de Jeremías. Dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, sea Yahweh, justicia nuestra. ¿Qué estaba diciendo aquí Jeremías? Jeremías mucho tiempo de Jesús, casi 600 años antes que viniera Jesús. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, desde la descendencia de David va a venir el Mesías. Va a venir, dice Jehová, se llamará Jehová, y ese Jehová era Jesús. De la descendencia de David, y Jesús nació de la descendencia de David. No le dice en Romanos 1:3 nos dice que Jesús era de la descendencia de David. Y Isaías 11, el 1 al 4, hay un paralelismo también. Mire lo que dice aquí. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ya sabe quién era Isaí, ¿verdad? El papá de David. Entonces viene de David. Este que viene de Isaí, viene de David. Viene un vástago, dice. Viene un retoño, un tronco. ¿Y qué va a reposar sobre? Esta es una profecía simbólica. ¿Y qué va a reposar sobre ese retoño, sobre ese tronco, sobre ese vástago? ¿A quién representaba? Iba a reposar el Espíritu Santo. ¿Y a quién representaba ese? El versículo dice que iba a ser, el versículo 3 dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. El 4 dice, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Quién representa ese? A Jesús. ¿Y cómo puedo saber que es Jesús? Bueno, porque dice el Espíritu de Jehová y Apocalipsis 19 me lo dice claramente, que habla de la segunda venida de Jesús, del 11 al 15, ahí describe la segunda venida de Jesús y ahí menciona en el versículo 11 que habla de la justicia, cómo juzga él, dice. Y dice, el versículo 15 es clave, cuando dice de que de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y lo va a regir con vara de hierro. Y Isaías lo había dicho. Herirá la tierra, dice, me regreso, en el versículo 4 de Isaías 11, con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Lo mismo que dice en el versículo 15 de Apocalipsis 19. Ahí está el cumplimiento. Ya para ir terminando, mire que el tiempo cómo avanza. Zacarías 3:8 habla también. Habla de un renuevo. Escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, en la profecía, en la visión. Tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, el retoño, el vástago, que decía Isaías, que decía Jeremías, lo mismo, el mismo término. En el 6, 12 y 13 del mismo Zacarías dice, el 12 dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Y el versículo 13 dice, y edificará el templo de Jehová y él llevará gloria. ¿A quién se refería eso? A Jesús. Entonces, hoy se ha demostrado categóricamente con solo el Antiguo Testamento, después con el Nuevo Testamento, que Jesús es igual que el Padre, tiene los mismos atributos del Padre, es tan poderoso como el Padre, es tan eterno como el Padre, para aquellos que dudan, y Él no es engendrado, no es un ser creado, es un ser que existe por sí mismo, y vamos a seguir dando más demostraciones. Los invito para el segundo tema el próximo sábado. Vamos a orar para pedir la bendición divina, hermano. Amante Padre Celestial, gracias infinitas por el estudio de tu palabra. Ayúdanos para que cada día estudiemos más sistemáticamente y la comprendamos atentamente. Ayúdanos a estudiar bien este tema de mucha importancia, Señor, en Cristo Jesús. Amén.